Nuevamente, buenos días y feliz sábado para todos y cada uno de ustedes, hermanos. ¿Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios? Amén. ¿Verdad? Vamos a recordar en esta mañana, a través del repaso de la escuela sabática, lo que estudiamos en el transcurso de la semana. Por ahí escuché que todos dijeron 7, o la mayoría dijeron 7, así que con la ayuda de Dios todos vamos a participar. No sin antes, como es costumbre, elevar una oración a nuestro Dios para que sea Él el que nos hable a través de su palabra. Inclinemos nuestro rostro. Señor, nuevamente elevamos nuestra voz a ti, agradeciéndote por el privilegio que nos das de estar en tu casa de oración y dispuestos a estudiar tu santa y divina palabra. Queremos pedir tu bendición, de tu sabiduría, de tu Santo Espíritu. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra y que tú seas nuestro maestro. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, ¿qué lección vamos a estudiar en este día? Lección número 7, que tiene por título Motivados por la esperanza, ¿verdad? Motivados por la esperanza. Voy a leer la introducción para que podamos saber, podamos entender o recordar lo que vamos a ver en esta mañana. La parte del viernes dice así: la segunda venida de Jesús es uno de los temas centrales de las Escrituras. Es un hilo de oro que recorre las páginas sagradas de la Biblia. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Un erudito ha calculado que hay 1845 referencias de la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas referencias? 1845 referencias que aluden a la segunda venida de Cristo. Fíjense, hermanos. Hoy en día hay personas que se dicen llamar cristianas que dicen que el Antiguo Testamento pues ya es al Antiguo Pacto y ese ya no tiene nada que ver. Pero nosotros encontramos que aún en el Antiguo Testamento hay por lo menos 1845 referencias de la segunda venida de Cristo. En los 260 capítulos del Nuevo Testamento hay más de 300 referencias al regreso de Cristo. O sea que, ¿dónde hay más referencias? ¿En el Nuevo o en el Antiguo? En el Antiguo. O sea que es importante estudiar el Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo. 1 de cada 25 versículos lo menciona. Después de que la Reforma naufragara en Europa y se viera obstaculizada por divisiones y luchas, el protestantismo echó raíces en el Nuevo Mundo. Voy a regresarme un poquito para los que tal vez no estuvieron las semanas pasadas o no han estudiado las lecciones pasadas. Recuerdan que en el Viejo Mundo, lo que fue en Europa y todas aquellas ciudades, hubo persecución contra la palabra de Dios y hubo persecución contra los hijos de Dios. Hubo muertes, hubo persecución, se prohibió la Biblia en algunos países. Todos aquellos que leyeran la Biblia o que se declararan a favor de la Biblia o de Cristo eran perseguidos, se les llamaba herejes. Y eran muertos en la guillotina, en la hoguera, eran torturados, eran amenazados. Pero leímos en las lecciones pasadas también que la profecía decía que a la mujer, o sea, en este caso a la iglesia, se le habían dado las alas de águila, ¿verdad? Y que la tierra, dice la profecía que la tierra había ayudado a la mujer, ¿se acuerdan? Y esta profecía se cumplió cuando los cristianos venían huyendo de Europa, del Viejo Mundo, llegaron a ¿qué país?
a Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, en ese lugar, ya cuando esos verdaderos cristianos habían huido de la persecución por esa causa, llegaron a los Estados Unidos de Norteamérica. Entre ellos se encontraba un agricultor. ¿Qué? ¿Sí me van siguiendo? ¿Un agricultor qué? ¿No me van siguiendo? Entre ellos se encontraba un agricultor ¿qué? Bautista. Fíjense, hermanos. Déjenme decirles que para este momento de la historia la iglesia adventista no existía. Como tal, pues, como con ese nombre. Pero sí existía ¿quién? La iglesia bautista. Y este hombre, agricultor, se llamaba ¿cómo? William Miller. O dice allá, por allá atrás dice nuestra hermana Guillermo Miller, ¿verdad? Como resultado de su estudio de la Biblia, creyó que Jesús vendría pronto durante el curso de su vida y comenzó a predicar ese mensaje. Con ello inició un movimiento que, aunque enfrentó una gran desilusión, habría ante muchas verdades bíblicas que todavía hoy son relevantes. En la lección de esta semana examinaremos por qué la segunda venida de Cristo ha llenado de alegría el corazón de los creyentes a lo largo de los siglos y cómo podemos estar preparados para ese gran acontecimiento. La lección de esta semana está basada en el libro Conflicto de los Siglos, capítulo del 18 al 21. El libro que dice nuestro hermano que le dejaron ahí en su casa, ¿verdad? Así que si él ya lo leyó, posiblemente va a recordar algo de lo que leyó en ese libro. Más que nada, vamos a recordar la historia, lo que sucedió por allá en los años 1800, ¿verdad? 1820, 1830, 1840. Esos son los años que vamos a recordar. Quiero decir algo. Cuando estudiamos estos temas, mucha gente piensa que, bueno, que tiene que ver con religión o tiene que ver con alguna iglesia en particular. Hermanos, eso está en la historia. La historia es la base y la historia confirma que lo que nosotros vamos a hablar aquí, pues es la verdad, ¿verdad? De hecho, voy a adelantar un poco algo de lo que vamos a ver en la lección. Dios tiene un calendario profético. Toda la historia de este mundo, los acontecimientos que han sucedido, los acontecimientos que están sucediendo y los acontecimientos que van a suceder, están escritos en este libro santo que se llama Biblia. Por eso vamos a recordar lo que sucedió por esos años que ya mencionamos. Y vamos a ver, con base bíblica, que lo que sucedió en esos años está escrito aquí. Y que esos acontecimientos que se cumplieron nos abren los ojos y nos dan nueva luz para comprender los acontecimientos que vienen en el futuro. ¿Me entendieron lo que dije? Ok. Entonces, vamos a ver que la lección nos habla primeramente de este hombre llamado Guillermo Miller. Les platico un poco de Guillermo Miller. Ya dijo unos datos interesantes aquí. Era un hombre bautista. Era un hombre que en su juventud creía en Dios o no creía en Dios. No creía en Dios. No creía en Dios. No leyeron los capítulos del Conflicto de los Siglos. ¿Sí? No creía en Dios, ¿verdad? Aunque parece que sus padres le habían hablado algo por ahí de Dios y todo esto, pues él decía, no, yo no creo en Dios. Pero a medida que fue creciendo en edad, a medida que él fue preguntándose muchas cosas, pues decidió leer ese libro llamado Biblia, ¿verdad?
con incredulidad para ver qué decía. Pero a medida que iba leyendo la Biblia le pasó lo que nuestro hermano Alfredo. No pudo dejar de leer y empezó a darse cuenta que todo lo que decía la Biblia pues le parecía hermoso, le parecía que era verdad. Fue tanto su interés en leer la Biblia que dice que pasaba minutos enteros leyendo la Biblia. No, horas. Horas enteras leyendo la Biblia. Noches enteras leyendo la Biblia, hermanos. Esto nos dice que Guillermo Miller tenía un gran interés por las Escrituras. ¿Alguno de ustedes ha visto, solamente es un ejemplo, ha visto una película de gran interés que los tiene así? La pregunta es, ¿les da sueño? No. Si les anda del baño, ¿qué pasa? Se aguantan. Si les da sed, dicen ahorita voy, ¿verdad? Hermanos, cuando una cosa te interesa, como a Guillermo Miller, te va a suceder esto. Si tú y yo leemos la Biblia y nos da sueño, si tú y yo leemos la Biblia y buscamos cualquier pretexto para dejarla de leer porque me hablan allá afuera, porque me anda del baño, por X razón, ¿qué quiere decir? Que no hay interés. Y esto es grave. Y esto es preocupante. ¿Ustedes creen que Dios va a mandar un mensaje, una revelación, una iluminación, una inspiración cuando no hay interés? Hermanos, no. Por eso es que si a alguno de nosotros no nos gusta leer la Biblia, nos da sueño la Biblia, hablemos con Dios. Señor, mira, yo veo que tus profetas, yo veo que tus hijos, a lo largo de la historia, leían horas tu palabra. No les daba sueño leerla, pero a mí sí. Por favor, Señor, ayúdame. Haz que yo tenga interés en leer tu palabra, en leer la Biblia. Así como tengo interés en las películas, en las novelas, en el trabajo, en tantas cosas. Haz que yo tenga interés en la Biblia. Y cuando Dios vea que tu petición es sincera, ¿qué creen que va a pasar? Dios te va a ayudar. Dios te va a contestar. Dios me va a ayudar, ¿verdad? Así que este hombre pasaba noches enteras y dice que leía versículo de la Biblia por versículo. Y que cuando leía un versículo no pasaba al siguiente, sino antes había entendido el que había leído, ¿verdad? O sea, él leía un versículo y hasta que lo entendía, pasaba a leer el otro versículo. Y dice también que si encontraba una parte oscura en la escritura que no la entendía, iba más adelante a otro libro de la Biblia y allá le aclaraba lo que parecía que acá no estaba muy claro, ¿verdad? Principios bíblicos, principios de interpretación. Marco. Algo más acerca de Guillermo Miller. Cuando inició todo esto del estudio, él de iniciar las noches, los días enteros del estudio de la palabra, dice el capítulo 19, que es el que nos habla de Guillermo Miller, que fue a la edad de 34 años que él inició. Su padre había sido capitán de la guerra de independencia de los Estados Unidos, entonces dice que tenía un amplio futuro por delante, terrenalmente hablando, pero Dios trabajó con él y dice que 2 años de su vida los dedicó a estudiar la palabra de Dios, 2 años continuos. Aún después de esos 2 años, dice que él no se sentía seguro. Se sentía seguro de hablar y tardó 9 años, a partir de los 34 años que inició, 9 años en empezar a hablar lo que él había aprendido. ¿Será que sí estoy diciendo? ¿Será que sí es así? Que no le daba mucho temor hablar de la palabra de Dios porque pues nunca lo había hecho, pero hubo un texto que dice ahí el conflicto de los hijos que no se lo sacaba de la mente. Él lo quería hablar, y es el libro de Ezequiel, capítulo 33.
nos habla de que el deber de la atalaya, el deber de estar hablando lo que Dios nos ha revelado. Ok, gracias, Marco. Así que esas de una manera de pasadita, la vida de Guillermo Miller, o quién era Guillermo Miller. Pero él, junto con otros reformadores, la razón por la que se interesaba por la Biblia y por las cosas de Dios era la promesa del regreso de Jesucristo, ¿verdad? Miren, voy a leer esto. Para los hombres y las mujeres fieles a Dios, la segunda venida de Cristo era algo que había que celebrar, no algo que se debía temer. ¿Cómo ven, Pedro? Bien, ya como bien mencionaste, semanas atrás hemos estado viendo en cuanto a traducciones de la Biblia. Vimos por lo menos dos, la de Wycliffe y vimos también la de Tyndale. Ahora ya entramos no a ver solamente traducciones, ahora entramos a ver interpretaciones. Y aquí encontramos a Miller encontrando una interpretación en la Biblia. Quiero leer 3 líneas que se encuentran en la escuela sabática. Dice así: mientras Miller estudiaba las Escrituras, descubrió a un Cristo que lo amaba más de lo que podía imaginar. Con su Biblia, una pluma y un cuaderno, comenzó leyendo el Génesis y solo avanzaba en su lectura en la medida que podía entender el pasaje en cuestión. Al comparar un pasaje con otro, permitió que la Biblia se explicara a sí mismo. Y me llama la atención, hermanos, que a veces podría ser que nosotros estudiamos mucho la Biblia y nos llenamos mucho de conocimiento, nos llenamos mucho de historia, nos llenamos mucho de promesas, pero jamás descubrimos a Cristo ahí. Esta es una clave para cada uno de nosotros. Cuando leamos la Biblia, el propósito fundamental es que en la santa palabra de Dios descubramos a Cristo. Miremos a Cristo, nos encontremos con Cristo. Mientras Miller estudiaba las Escrituras, descubrió a un Cristo que lo amaba más de lo que podía imaginar. Así es, y descubrió que decía que Cristo iba a venir ¿cuándo? Pronto. Descubrió que iba a venir pronto. Entonces, para Wycliffe, para todos aquellos grandes reformadores y para Miller mismo, dice que la segunda venida de Cristo era algo que había que celebrar y no que se debía temer. Hermanos, temo que hoy en día haya cambiado el objetivo. Hoy en día, ¿será que cuando la gente sabe, cuando tú sabes que Cristo va a venir pronto, es motivo de gozo? ¿O es motivo de miedo? Hermanos, analicemos. Porque por costumbre, porque sabemos lo que es lo correcto, decimos amén. Y decimos, oh, no, sí. Pero aquí, ¿qué se siente? ¿Gozo? ¿Gozo porque va a venir Cristo? ¿O temor? ¿Qué es lo que te impulsa? Es lo que decíamos la otra vez. Te impulsa a venir a la iglesia, te impulsa a leer la Biblia, te impulsa obedecer los mandamientos de Dios. Ay, porque si no los obedezco, viene Cristo y me castiga. Obedeces, lees la Biblia, vienes a la iglesia, buscas a Jesús por amor a Cristo. Eso lo dejo en la mente simplemente. Hermana Lula. Y no soy de lo que está en sus manos, sino que yo estoy en sus manos y lo que Él decida, a mí solamente me queda. Amén. Ok, ese debe de ser el motivo correcto, ¿verdad? Señor, descubrió Miller que Jesucristo lo amó tanto que vino a morir en la cruz por él, por cada uno de nosotros, y dijo, ahora me siento completo. Ahora le encuentro sentido a mi vida. Ahora encuentro en ese Jesús crucificado la salvación de mi alma.
dice que se sintió libre, se sintió en paz. Y eso es lo que debemos de sentir tú y yo. Si hay otro sentimiento, hermanos, hablemos con Dios. Si hay otro sentimiento de que tal vez interiormente no quiero que venga Jesús, nadie lo va a decir a viva voz, pero puede haber un sentimiento en la mente y en el corazón. Y hay muchas razones por las que a veces la gente no quiere o no queremos que venga Jesús. Puede ser, es que todavía me falta acabar mi carrera. Puede ser, no, es que tengo mi negocio. No, yo quiero que mi negocio crezca, no, que se espere Jesús, hermanos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Si algún pensamiento un día analizamos nuestro corazón y encontramos algo parecido ahí, digámoselo a Dios. Mira, Señor, yo siento esto, siento lo otro, quítamelo, porque sé que esto no es el motivo correcto. Cita Juan 14 del 1 al 3 que ya por ahí salió, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez y los tomaré conmigo mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. La promesa más hermosa de la Biblia. Cristo dijo, me voy, pero voy a volver por ustedes. Porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. Tesalonicenses 4 del 13 al 18 habla también de la venida de Jesús. Y Tito 2 del 11 al 14 también hablan del regreso de Jesús. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos seguidores. ¿De quiénes? De los verdaderos. O sea que también hay falsos, ¿sí o no? Sí. Si dice que la esperanza del regreso de Jesús es la de los verdaderos seguidores, quiere decir que también hay seguidores de Jesús, pero ¿son qué? Falsos, que nada más están en los caminos de Dios tal vez porque les dijeron, porque los obligan, por miedo, por interés, ya sea económico o las bendiciones de Dios. ¿Me doy a entender? En pocas palabras, andan en la iglesia, andan en los caminos de Dios, no por amor a Cristo, no porque esperan con ansias la venida de Jesús, sino, vuelvo a repetir, ¿por qué? Por interés o por algunos otros motivos. Ese no debe de ser el motivo del verdadero seguidor de Cristo. El motivo del verdadero seguidor de Cristo es la segunda venida de Jesús. Cuando Cristo estaba con los discípulos, después de haber resucitado, después de haber muerto, después de haber resucitado, Jesús les estaba diciendo que se tenía que ir, ¿sí o no? Y dice que los discípulos, ¿cómo se pusieron? Tristes. Y dice que cuando Cristo se iba elevando, los discípulos lo veían, lo estaban viendo, ¿sí o no? Pero de repente dice que se apareció un ángel a estos hombres y les dijo, varones galileos, ¿qué estáis mirando? Este mismo Jesús, así como lo ven que va a volver otra vez. Y entonces los discípulos comprendieron y dice que ya no estuvieron, ¿qué? Más tristes, sino que ahora gozosos, contentos, hablaban de lo que habían, ¿qué? Visto, y hablaban de lo que habían oído. Por eso Pablo, en la carta a los tesalonicenses, les hace una recomendación. Hermanos,
No quiero que ignoren acerca de los que duermen. ¿Se acuerdan? Y no quiero que estén desconsolados como aquellos que no tienen esperanza. ¿Y cuál era la razón? Porque el Señor mismo, ¿verdad? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso, aliéntense unos a otros con esta esperanza. Hermanos, ¿qué es lo que hizo a los tesalonicenses? ¿Qué es lo que hizo a Pablo? ¿Qué es lo que hizo a Pedro? ¿Qué es lo que hizo a los profetas? ¿Qué es lo que hizo a los mártires a través del tiempo? Soportar pruebas, soportar privaciones, soportar dolor, soportar martirio. ¿Qué es lo que los animaba? La promesa del segundo advenimiento del Señor Jesús. Eso es lo que los sostuvo. ¿Acaso no dice que algunos hombres se sostuvieron como viendo al invisible? ¿Sí? Decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque dice, he peleado la buena carrera, la buena batalla. He acabado la carrera. Ahora me espera ¿qué? Una corona, la cual me dará el juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a quiénes más. A los que aman su venida. Así que si tú quieres con gozo y con esperanza esperar la venida de Jesucristo y recibir la corona, debes y debo yo de amar su venida. Es lo que más debemos anhelar. ¿Por qué, hermanos? Porque aparte de lo que ya dijimos, se va a acabar la muerte, se va a acabar el dolor, se va a acabar la enfermedad, se va a acabar el egoísmo, se va a acabar el sufrimiento, se va a acabar la mentira, se va a acabar el odio, se va a acabar, en pocas palabras, el pecado. ¿No nos gustaría vivir en un mundo sin todas estas cosas? ¿A quién en su sano juicio que le preguntaron, oye, ¿en qué mundo quieres vivir? ¿En un mundo donde hay robo, donde hay muerte, donde hay engaño? ¿O en un mundo donde no hay engaño, donde hay vida, donde todo es felicidad? Yo creo que la respuesta es lógica. Eso es lo que promete Cristo en su segunda venida. Por eso es que debemos de anhelarla. Por eso es que debemos de amarla. Y por eso, como dijeron nuestras hermanas, con su ayuda necesitamos prepararnos. ¿Sí? Porque la salvación tienen la oportunidad todos. Pero no todos se van a salvar. Hay quien dice así, la salvación es para todos. Mentira. Se hizo provisión para que todos llegaran a alcanzar esa salvación. Pero la salvación no es para todos. Juan 3:16 dice para quiénes son. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único. Y ahí viene para quién es. Para que a todo aquel que en Él cree. Ahí está la condición. ¿Sí? Tú no puedes ir con Cristo, tú no puedes esperar ese mundo de felicidad si no crees. Tienes que creer. Y la palabra creer no solamente significa, pues creo y se acabó. Acuérdense que el apóstol Santiago dice, crees en Dios, haces bien, pero también los demonios creen. ¿Han visto el texto? Y tiemblan. La palabra creer tiene que ver con una verdadera fe. Y el fruto de la verdadera fe te va a llevar a una obediencia completa. Acabo de conocer que el sábado es el día del Señor. Como tengo una fe tan grande, lo obedezco. Acabo de conocer que matar no es bueno.
Como tengo una fe en Jesús, creo en Jesús, ahora ya no mato. Simplemente estoy poniendo ejemplos, hermano. La verdadera fe te va a impulsar a creer, pero no solo a creer, sino a obedecer. Pedro. Es increíble cómo una verdad tan clara como la venida de Cristo, cuando pasan los años, pasa el tiempo, se puede olvidar. Es increíble. Pareciera imposible que esto se pueda olvidar. Sin embargo, en la historia lo hemos visto. Muchos años antes de que Cristo viniera a morir por ti y por mí, ya se mencionaba de que Cristo vendría por primera vez. Y cuando Cristo vino, ¿qué pasó? ¿Se les olvidó? Ya no lo esperaban. ¿Cómo es posible, hermanos, que la venida de Cristo se nos olvide? Una verdad tan clara, una verdad tan fácil de entender como la mencionaste hace un momento. ¿Cómo es posible que para el año de 1800, cuando aparece Miller, cómo es posible que la creencia del cristianismo estaba muy fuera de la vida? La creencia popular de los llamados cristianos era esta: vamos a llenar a la gente de Biblia, vamos a llenar a la gente de conocimiento para que se haga cristiana. Y entonces, cuando toda la gente se haga cristiana, entonces vamos a vivir 1000 años. Y después de los 1000 años, ahora va a venir Cristo. ¿Cómo es posible que se metió esta creencia en todo el cristianismo en ese tiempo? Ahora, esto que decía la gente, ¿de dónde lo habían sacado? ¿En la Biblia? No está. Sin embargo, bueno, Miller empezó a estudiar no lo que decía la gente, no con lo que decía la iglesia, no lo que decía el pastor, sino él empezó a estudiar directamente con Dios y con la Biblia. Es ahí donde encuentra a Cristo, es ahí donde Cristo le explica muchas cosas que en ese momento estaban tapados para la mayoría de cristianos. Y entonces, bueno, el tema central, donde Miller se mete, donde Miller se expande, bueno, pues es la segunda venida de Cristo, tal y como lo presenta la Biblia. Así es. La esperanza del cristiano debe de ser la segunda venida de Cristo. Sí. Ese es a quien debemos de estar esperando. Es Él en quien debemos de esperar. Y como ya hemos visto y como bien saben ustedes, este mundo no ofrece nada. Y hemos puesto el ejemplo, por mucho que te vaya bien en esta vida, tengas casas, carros, mansiones, mujeres y lo que tú quieras, va a llegar el día en que ¿qué? Se acaba. Todo es vanidad. Ya lo decía bien el rey Salomón, ¿verdad? Nuestra esperanza, la esperanza del cristiano, no debe de ser, ya dijeron por aquí el pastor. ¿Sabían, hermanos, que lamentable hoy en día, en pleno siglo XXI, donde se dice que la inteligencia aflora, hoy en día aquí hay gente que pone su confianza en el pastor? Pone su confianza en un sacerdote, pone su confianza en su iglesia, pone su confianza en una religión. Hermanos, vanidad. Si algo bueno tiene todo esto que yo mencioné, no se les olvide que solamente es un medio. No es un fin. El fin, ¿quién es? Cristo. Sí, como ya dijo nuestro hermano Pedro, en los tiempos de Guillermo Miller, la creencia era de que Cristo iba a venir, su reino iba a ser terrenal aquí y se iba a reinar una etapa de 1000 años. Eso era lo que se creía. Esto indujo a la gente a tener un descuido en cuanto a su salvación. Decía la gente, va a venir Cristo y entonces va a implantar su reino y entonces va a haber 1000 años de paz. Pues cuando lleguen aquel tiempo, pues en ese tiempo yo me preparo. Hermanos, como ya se dijo, esta doctrina, esta enseñanza no tenía base bíblica. Era un engaño.
Y como a la gente siempre nos ha gustado que nos digan lo que queremos, que nos digan lo que nos conviene, esta doctrina y esta enseñanza se aceptó sin buscar, sin examinar si aquella verdad era verdad o era mentira. Pero este hombre, Guillermo Miller, iluminado, inspirado, Dios le reveló que esa doctrina no era así. Y no solamente le reveló eso, le reveló una cadena de acontecimientos que estaban escritas en la Biblia. Y ahorita nosotros vamos a ver eso. Guillermo Miller y sus colaboradores y la gente de ese tiempo estaban a la espera del segundo advenimiento de Cristo. Vamos a ver unos textos solamente para no pasar nada de la lección y por causa de los que no han estudiado las lecciones pasadas, nunca habían escuchado estos temas. Si a ustedes les parece bien, quiero hacerlo lo más paso por paso para que se entienda. Y también tal vez los que nos han de ver. La gente creía de ese tiempo que Cristo iba a venir por segunda vez. Pero la Biblia era muy clara en cuanto a cómo iba a venir Jesús. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo iba a venir Jesús? A ver, por aquí enfrente ayúdenme con Hechos 1, 9 al 11. Por ahí en medio ayúdenme con Apocalipsis 1:7. Por aquí atrás ayúdenme con Mateo 24, 27, 30 y 31. Esos textos nos van a decir de qué manera va a venir Cristo. ¿De qué manera vendría Cristo la segunda vez? Su segunda venida. Hechos 1 del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones, con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Gracias. Entonces, según la Escritura, ¿cómo dice que va a venir Jesús? Dice que así como lo vieron que se fue. Entonces, así como lo vieron que se fue, dice la Escritura, así mismo lo veis, lo veréis venir. ¿Verdad? O sea, ¿está fácil de entender? ¿Hay simbolismo ahí? No, está hablando claramente. Otro texto que nos dice cómo va a venir Cristo. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Así sea. Amén. Amén. ¿Qué dice la Escritura? He aquí vienen las nubes, y todo ojo le verá. ¿Cuántos? Todos. Y dice que aún los que lo crucificaron, ¿sí dice así o no? Aún los que le traspasaron. Hermanos, ¿concuerda con Hechos? Va a ser visible la venida de Jesús, la segunda venida. Hermanos, yo quiero recalcar esto. Yo no sé si algún hermano pentecostal, algún hermano cristiano de alguna otra religión nos vaya a ver. Yo quiero aclarar esto. Mira, te han enseñado que la venida de Cristo, la segunda venida de Jesús, no es visible. Te han enseñado que va a venir como un rapto secreto. Hermanos, esa doctrina no existe en la Biblia. Te han enseñado que vamos a estar aquí como estamos ahorita y de repente te desapareces y ya nomás ahí quedan los zapatos y queda la camisa ahí, ¿sí o no? ¿Y qué pasó? Pues yo creo que ya vino Cristo y se los llevó, sí. Hermano, eso no es así.
La Biblia dice que la venida de Jesús, la segunda venida de Jesucristo va a ser visible. Todos los ojos lo van a ver, aún los que lo traspasaron, aún los que lo crucificaron. E incluso los impíos lo van a ver, no para ser salvos, sino para que vean al Rey de Gloria, para que vean a aquel que rechazaron, para que vean a aquel que crucificaron y que van a decir, ciertamente este era el Hijo de Dios. Y un texto más, Mateo 24, 27, 30 y 31. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí está. Como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, ¿saben cuál es el error de los que interpretan la doctrina que acabo de decir hace un momento? Ahí se basan, dicen, ya ves cómo es un rato. Dice que nomás va a ser como un relámpago y ya se va a desaparecer la gente, hermanos. El problema de nuestros hermanos es que toman literal las cosas que son simbólicas y las que son simbólicas las toman como literales. Aquí no está diciendo que exactamente, literalmente va a ser así como un rayo. Está poniendo un ejemplo simplemente. Que así como los del oriente ven el relámpago y al mismo tiempo los del occidente también lo ven, así será la venida del Hijo del Hombre. Todos al mismo tiempo lo vamos a ver. Va a ser un acontecimiento, hermanos, que nadie va a poder pasar desapercibido. Cuando tú lees lo que va a pasar cuando venga Cristo, el terremoto, el cielo cómo se enrolla de un lado a otro, la caída de estrellas, las piedras se parten, los sepulcros se abren, ¿ustedes creen que va a pasar desapercibido? Hermanos, es ilógico. La segunda venida de Cristo va a ser visible. Todo ojo le verá. ¿Lo digo yo? Lo acabamos de ver en la Escritura. Pedro. Quiero leer dos textos. Dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, quise sacar estos textos porque a veces esta es una base para aquellos que creen en la verdad también. Notemos dos cosas. Cuando el Señor Jesús viene, no lleva a la gente en una forma aislada, sino es un solo grupo. Notemos algo más. No bajará Cristo a la tierra. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire. Está hablando de un grupo compuesto por vivos y muertos. Está hablando de un grupo juntamente, que es el que recibe a Cristo Jesús, ¿sí? Es bien importante, hermanos, que tú y yo entendamos lo que en esta mañana estamos escuchando. Pero quiero decirte algo. Si tú entiendes al 100% lo que estamos hablando, hermanos, no es suficiente. Es necesario que tú vayas a la Biblia, es necesario que te encuentres con Cristo en su palabra para que tú entiendas muchas cosas más de las que estamos hablando aquí. La palabra de Dios nos advierte que los engaños serán tales que aún los mismos escogidos pudieran ser engañados. La palabra de Dios nos dice que llegará el momento que el mismo Satanás se disfrazará como Cristo
diciendo que Él ya vino en su segunda venida. Y si tú y yo no leemos la Biblia, aunque hayamos escuchado esto, aunque lo estemos aprendiendo al 100%, vamos a ser engañados. Hay de ahí la necesidad que tú y yo necesitamos ir directamente a la Biblia a tener un encuentro personal, no con la Biblia solamente, sino con el mismo Cristo Jesús. Amén, así es. Miren, hermanos, el mismo Satanás vendrá y se disfrazará de Cristo y andará haciendo milagros en la tierra y andará echando bendiciones como lo hacía el verdadero Cristo. Tendrá un resplandor cual ojo humano nunca ha visto. Y muchos que no han estudiado todas estas cosas que nosotros estamos estudiando en la Biblia van a ser engañados. Por eso Cristo dice, si les dicen mirad en el desierto, no vayan, mirad allá está, no hagan caso. Saben que muchos judíos, muchos cristianos van a ser engañados cuando Satanás se dé por el mismo Cristo. Porque hoy en día lo que les enseñan a nuestros hermanos pentecostales, y no sé a cuánto tipo de cristianos, cuántas religiones que crean esto mismo, les están haciendo poner su vista en el tercer templo. Oh, allá va a estar, ahora que se reconstruye el templo. ¿Y saben qué es lo que va a pasar? Según lo que yo pienso, cómo se va a desenlazar, va a venir Satanás y va a decir yo soy Cristo y se va a sentar en el tercer templo. O sea, Satanás les va a dar lo que ellos están esperando y van a ser engañados por creer en una doctrina que no es bíblica, porque se dejan guiar de sus pastores. Ahora, si tú me estás viendo y tú crees lo que yo estoy diciendo, o sea, lo que tú crees que en el tercer templo y tú crees que allá se va a sentar el Mesías y tú crees toda esta doctrina, si tú crees esto y ahora me estás escuchando a mí, yo te invito a que vayas a tu Biblia e investigues por ti mismo. Si lo que te han enseñado, si lo que tú crees tiene fundamento bíblico. No en un texto torcido, no en un texto aislado, sino en su verdadero contexto. Estudiando, como dijo Isaías, un poquito aquí, un poquito acá. Porque el texto que parece oscuro, otro texto de la Biblia te lo va a aclarar. Y decíamos una cosa más, una recomendación más, que hacía un hombre de antaño. La oración es la mejor mitad del estudio. ¿Qué quiere decir? Que para poder estudiar la Biblia y todas estas cosas que estamos hablando, tienes que arrodillarte ante Dios, tienes que orar y pedirle sabiduría. Señor, enséñame. Señor, ¿es verdad lo que yo creo? ¿O me han engañado? Háblame. Enséñame. Y cuando tú y yo hagamos esto sinceramente, hermanos, Dios nos va a mostrar la verdad. Si estamos en la verdad, Dios nos va a mantener ahí. Pero si estamos en un error, Dios no lo va a hacer ver. Porque Dios quiere que todos se salven. Dios no quiere que nadie perezca. ¿Verdad? Así que estudiemos la Biblia por nosotros mismos. El mensaje del pronto regreso de Cristo es un llamado urgente. ¿Cómo es el llamado? Urgente. A que cada uno de nosotros examine su corazón y evalúe su vida espiritual. Cuando tú y yo escuchamos de la segunda venida de Cristo, ¿qué es lo que nos debe de hacer este mensaje? Examinar nuestro corazón y ver mi vida espiritual. No vaya a ser que yo esté pensando que estoy esperando a Cristo y a lo mejor estoy bien dormido. A lo mejor mi vida espiritual anda por los suelos. Yo digo que estoy esperando a Cristo, pero no leo la Biblia, no oro, no guardo los mandamientos de Dios. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Así que cuando tú escuches o nosotros escuchemos que la segunda venida de Cristo viene o es inminente, es un llamado urgente a examinar nuestro corazón y a ponernos a cuentas con Dios. Hermanos, cuando William Miller estudiaba la Biblia noches enteras,
el Espíritu Santo lo guiaba, porque él siempre oraba. Y con un espíritu humilde y dispuesto, él aprendía lo que Dios le decía. Ya dijimos, fue iluminado, fue inspirado y fue revelado. Una cadena de acontecimientos importantes. Dios da la sabiduría para interpretar las profecías. La misma Biblia se tiene que interpretar. No hay ninguna profecía en la Biblia de interpretación privada. ¿Están de acuerdo conmigo? Solamente estoy resumiendo. Ustedes ya lo leyeron en la semana, ¿verdad? Entonces, sabiendo que el Espíritu Santo guiaba a Miller, sabiendo que no hay ninguna profecía de interpretación privada, sabiendo que la Biblia misma tiene que ser su propio intérprete, Miller descubrió algo interesantísimo, no solo para su tiempo, sino hasta el fin de los tiempos. Hasta la segunda vez, es más, ni siquiera Guillermo Miller descubrió hasta la segunda venida de Cristo. A Miller le fue revelado hasta la tercera venida de Cristo. Yo no sé si tú que me estás escuchando piensas que lo que yo estoy diciendo está mal, pero hay base bíblica y si alcanzamos lo vamos a ver para que no pienses que lo que yo estoy diciendo pues son cosas raras o barbaridades, ¿verdad? ¿Qué fue lo que descubrió Miller? Miren, Miller descubrió que en la Biblia Dios tiene un calendario profético. Miller descubrió que en la Biblia hay profecías de tiempo y que había algunas profecías de tiempo que en la antigüedad se habían cumplido al pie de la letra. ¿Cuáles eran? La esclavitud de Egipto. ¿Qué más? ¿Quién recuerda alguna profecía de tiempo que se haya cumplido exactamente? Los 70 años del cautiverio del pueblo de Israel. ¿Qué más? 40 años de peregrinación. Los 40 años de peregrinación. Los años de Faraón. Los años de hambre en el tiempo de José también. Claro, hermanos, todas estas eran profecías de tiempo. ¿Cómo funcionaban? Antes de que ocurrieran, Dios las anunciaba a sus siervos los profetas. Por ejemplo, en el caso de Abraham le dijo, tu descendencia va a ser esclava en una nación extraña 430 años. ¿Ya había sucedido esto? No, Dios lo estaba anunciando en un futuro. Y cuando llegó el tiempo, sucedió tal y como la palabra de Dios lo señalaba. Lo mismo sucedió con Noé, del diluvio. Lo mismo sucedió con los 40 años de peregrinación. Lo mismo sucedió con Daniel. Lo mismo sucedió con José. ¿Sí? Los 70 años. Lo mismo sucedió con el nacimiento de Cristo. Lo mismo sucedió con el nacimiento de Juan el Bautista, que tenía que preparar el camino del Señor. Hermanos, así que Miller dijo, todas estas profecías son profecías de tiempo y se han cumplido al pie de la letra. Pero Miller descubrió una profecía que señalaba al futuro, que todavía no se cumplía, pero que nadie había hablado de esa profecía. No había sido descubierta. ¿Cuál es esa profecía? La de Daniel 8:14. Hermanos, estamos entrando ahora en este momento a la profecía más larga de tiempo. Así se conoce. Vamos a verla en Daniel capítulo 8:14. Y ahora sí viene, pues lo bueno, ¿verdad? Ahorita vamos a ver si el tiempo nos da, porque a estas alturas ustedes con su mente ya deben de
Daniel 8:14. Dice la palabra de Dios así. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Hermanos, ustedes saben que a Daniel se le dieron muchas profecías interesantísimas, y que cuando Daniel quiso saberlas, le dijeron, anda Daniel, cierra el libro, porque estas profecías son para el fin del tiempo. O sea, Daniel, ni en la época de Daniel, Dios permitió que estas profecías se comprendieran. Pero cuando llegó el fin del tiempo, se tenían que comprender. Y entonces Dios levantó a este hombre, William Miller, y sus colaboradores, para que comprendieran la profecía. Miller, cuando llegó a esta parte de la escritura, dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Miller estaba seguro que este versículo quería decir el fin de la historia humana. El fin de la historia humana. ¿Cómo era esto? Bueno, en aquel tiempo de Miller y sus colaboradores había otra doctrina equivocada. ¿Qué doctrina equivocada era? En el tiempo de Miller se enseñaba que la Tierra, el planeta Tierra, era el santuario. Y Miller nunca se tomó la molestia, o no se le ocurrió, o no sé si Dios le veló, de investigar si la Biblia apoyaba esta doctrina. Entonces él se quedó con esa idea, el santuario es la tierra. Y si dice que hasta 2300 tardes y mañanas la tierra va a ser purificada, entonces este texto señala la segunda venida de Jesús. Pero Miller decía, ¿cómo puedo yo saber cuándo comienza los 2300 tardes y mañanas? ¿Cómo puedo yo saber dónde comienza? Sé que cuando se cumplan los 2300 tardes y mañanas, Jesús va a venir. Así pensaba él. Pero, ¿desde dónde empiezo a contar? ¿Desde dónde empiezo a contar las 2300 tardes y mañanas? Si pudiera, decía él, encontrar el punto de partida de esta profecía de tiempo, podría descubrir cuándo va a venir Jesús, decía él. No estaba equivocado en cierta parte, sino en cuanto que era el santuario, ¿verdad? Entonces, Miller se puso a buscar en la Biblia el punto de partida de los 2300 tardes. Miren, ahora vamos a ir a Daniel 9:25. Acuérdense que cuando Daniel recibe este mensaje, en el capítulo 8, versículo 14, Daniel no entiende. Daniel se queda pasmado y dice, y yo me quedé que no sabía ni. Pero dice que Daniel quería entender, quería saber. Y ahora en el capítulo 9 de Daniel, el mismo ángel que le había revelado aquello que Daniel no entendió, ahora viene a Daniel en el capítulo 9 para enseñarle la parte que no había entendido. ¿Sí? Daniel 9:25. Estoy resumiendo, hermanos, porque ya lo vimos esto. Sabe pues, entiende. Fíjense, el ángel ahora le dice a Daniel, ¿tú quieres saber qué quiere decir eso de las 2300 tardes y mañanas? Bueno, entiende lo que te voy a decir. Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas
y 62 semanas, la plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Así que el ángel le está enseñando a Daniel el punto de partida de las 2300 tardes y mañanas. ¿Cuál iba a ser? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 62 semanas, la plaza volverá a ser edificada, el muro y en tiempos angustiosos. Ahora miren, si nosotros leemos desde el versículo 24, el ángel, bueno, miren, vamos a leer desde el versículo 23. Solamente leímos el versículo 24 porque es el texto clave. Pero vamos a leer el contexto inmediato para que podamos entender. Y voy a repetir, hermanos, porque esto es demasiado importante. El ángel le dice a Daniel, mira, en Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas. Después de esto, el santuario va a ser purificado. Daniel no entiende. Y en el capítulo 9 regresa el ángel a explicarle a Daniel lo que no ha entendido. Pero ahora vamos a leer desde el 23. Al principio de tus súplicas, Daniel, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues el asunto y considera la visión. 70 semanas están determinadas. Esa palabra determinada también se puede traducir como descontada. 70 semanas están descontadas. ¿Pero descontadas de dónde? En el contexto inmediato, que es el capítulo 8:14, no aparece ningún otro periodo de tiempo más que las 2300 tardes y mañanas. Así que, si tiene que ser descontado algo, tiene que ser descontado de esa cifra. Porque no hay otra. ¿Me están entendiendo? 70 semanas están descontadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Así que la clave que le dio el ángel a Daniel dice, el tiempo, en pocas palabras, el tiempo de las 2300 tardes y mañanas va a empezar a correr desde que un rey dé la orden para que Jerusalén sea restaurada. Ese es el punto de partida. Entonces ahora Miller empieza a comprender y dice, dice que son 2300 tardes y mañanas. Pero hay un principio bíblico, hay un principio en la Biblia que se encuentra en Números 14:34 y Ezequiel 4:6, donde dice que un día equivale a un año. ¿Sí se acuerdan de estos textos? Sí. Ustedes pueden buscarlo. Números 14:34 y Ezequiel 4:6, ahí está encerrado el principio que en la Biblia, en profecía, un día es un año en profecía. Así que, si la profecía de Daniel ha estado hablando de 2300 días, dice 2300 tardes y mañanas, pero acuérdense que en Génesis 1 dice, y fue la tarde y la mañana un día. Y luego dice, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Así que si son 2300 tardes y mañanas, son 2300 días. Pero en profecía, un día equivale a un año. Entonces Guillermo Miller dijo, entonces si está hablando de 2300 días, realmente son 2300 años. Y ahora Guillermo Miller dice, el ángel le dijo a Daniel que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén, yo tengo que encontrar en la Biblia cuándo se da esa orden. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Hermano, si alguien no está entendiendo, no se desespere. Dios le va a perfeccionar este mensaje en su mente y en su corazón si se dispone a estudiar. Igual como Daniel.
¿verdad? Así que no se desesperen. Lo único que tienen que saber es que todo lo estamos sacando de la Biblia. Es bíblico. Cierro paréntesis. Cuando Guillermo Miller dice, yo tengo que encontrar cuándo es que se da la salida de la orden para restaurar Jerusalén, para yo poder saber que ahí empieza la profecía más larga de tiempo. Entonces, ¿dónde encuentra Guillermo Miller que se da la orden para restaurar Jerusalén? Esdras. Miren, vamos a Esdras. Esdras capítulo 6. Y más específico en el capítulo 7. Vamos a ir a donde la lección nos está mandando. 7, del 7 al 13. ¿Ya todo lo tenemos? Miren, dice la palabra de Dios así. Y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel y de los sacerdotes y levitas y cantores y porteros y servidores del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5, el año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén según la buena mano de Dios sobre él. Porque Esdras había preparado su corazón. Fíjense, hermanos, igual que Daniel. Fíjense cómo todos los hombres que preparan su corazón para inquirir en la ley de Jehová, no solo son iluminados, no solo son inspirados, sino que se les revela el mensaje de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Qué es inquirir? Investigar, estudiar, escudriñar. Y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Y ahora fíjense, hay una copia de la carta del rey Artajerjes. Y esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote escriba, instruido en las palabras de los mandamientos de Jehová y de sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras sacerdote, escriba de la ley del Dios del cielo, perfecta paz, etc. Por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiera en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. ¿Cómo ven, hermanos? Allí encontramos en Esdras 7, lo que acabamos de leer, una orden del rey Artajerjes, ¿para qué? Para que fueran a reedificar Jerusalén. Esa era la señal que el ángel le había dado a Daniel. Cuando se dé la orden para restaurar a Jerusalén, ese es el comienzo de los 2300 tardes y mañanas, Marco. Se habían dado otras órdenes, pero no se había cumplido. Así es. Miren, se dieron en total 3 órdenes para restaurar Jerusalén. Pero por alguna otra razón no se completaba. ¿Sí? Pero la orden del rey Artajerjes, esa fue la verdadera señal para empezar a contar los 2300 tardes y mañanas. ¿Sí? Fue, por así decirlo, la orden, ¿cómo se puede decir? Pues la clave o la buena o la de peso, pues, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros investigamos el tiempo, los años, la historia, cuando Artajerjes dio esa orden, ¿en qué año se encontraban? 457. En el 457 antes de Cristo. Mario, ¿no tenemos una imagen de los 2300 tardes y mañanas? Yo me acuerdo que sí teníamos.
Por ahí la van a preparar nuestras hermanas, ahí la tenemos. De hecho, para si hay alguien que está viendo la transmisión, puede ponerle en Google así: ¿cuándo se da la orden de salida para reedificar? Y la misma historia confirma 457, pero que cada uno lo cheque para que no piense que estamos inventando Así una es. fecha. Ahorita que veamos los acontecimientos de la profecía, la historia, los eventos que sucedieron en la historia son los testigos más veraces de que esta interpretación es la correcta. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, miren, hermanos, la profecía, según el ángel, empieza cuando Artajerjes da la orden de restaurar Jerusalén, que es en el 457 antes de Cristo. Ahora, nosotros tenemos que saber que antes de Cristo se contaba un poquito los años de manera diferente como se cuentan hoy. Hoy, por ejemplo, dicen 2010, 2011, 2012, 2013. En el tiempo de Daniel, en el tiempo de Artajerjes, la numeración iba hacia abajo. 457, o sea, cada que avanzaba un año no se aumentaba, sino se le quitaba. ¿Sí? Antes de Cristo así se manejaban los años. El año 50, el año 49, el año 48, el año 47. ¿Me doy a entender? Pero en Daniel capítulo 9, versículo 24, hay otra profecía, que es la profecía de las 70 semanas, ¿verdad? En esa profecía más larga, que son la de los 2300 tardes y mañanas, ahí mismo, encerrada en esa profecía, está otra profecía, que es la de las 70 semanas. Como ya leímos, en el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel, el ángel le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Sí? Ya dijimos que esa palabra determinadas quiere decir descontadas. Y dijimos que no pueden ser descontadas porque no hay otro lapso de tiempo sino de los 2300 tardes y mañanas. Así que la profecía de las 2300 tardes y mañanas y la profecía de las 70 semanas empiezan ¿qué? Juntas. Empiezan juntas. Tanto la profecía de los 2300 años como la profecía de las 70 semanas empiezan en el mismo lapso de tiempo, o sea, en el 457. ¿Por qué en el 457? Porque fue cuando Artajerjes dio la orden de que se reconstruyera Jerusalén y era la señal que el ángel le había dado a Daniel. ¿Hasta aquí estamos bien? Ahora miren. ¿Por qué el ángel parte o señala otra profecía aparte de la de los 2300 años? ¿Ya pusieron la imagen por ahí? ¿No está? Había, parece que dos, pero... ¿Otra vez? Ahí está, hermanos. Daniel 9:25. Daniel, desde el versículo 23, al principio de tus súplicas fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado, entiende pues el asunto y considera la visión. 70 semanas están descontadas. ¿De dónde? Miren, hermanos, de aquí hasta acá son 2300 años en la historia. Pero el ángel le dijo a Daniel que de estos 2300 años,
se iban a descontar 70. ¿Se acuerdan? Y en el versículo 25 dice, habrá 7 semanas en la parte B del versículo 25 y 62 semanas. Habrá 7 semanas. ¿Cuántos días trae la semana? 7. Pero son 7 semanas. Entonces tienes que hacer la multiplicación 7 por 7, 49. Ese tiempo corresponde a las 7 semanas, que en ese tiempo, ¿qué sucede? Es la reconstrucción de Jerusalén, ¿verdad? Más o menos es el tiempo. Y después dice, y habrá 62 semanas. O sea, 62 semanas más las 7 que ya había, ¿cuántas son? 69, ¿qué? Semanas, ¿verdad? Y tenemos que hacer la misma operación. ¿Cuántos años nos dan? 483 años. O sea que del 457 habrá 7 semanas y luego 62 semanas. Hay 483 años. Porque acuérdense que estamos en profecía. Hermanos, cuando tú haces esta cuenta, y si tú traes un celular puedes hacer la cuenta. El punto de partida son los 457, el 457. Y ahora esos 457, réstale las 69 semanas que son 483 años, te lleva al año 27. ¿Qué sucedió en el año 27 ya después de Cristo de nuestra era? Es el bautismo de Cristo. Es el bautizo de Cristo. Pero el ángel dijo que eran 70 semanas. Así que se agarraron 7 para la reconstrucción del templo. Luego se agarraron otras, ¿cuántas? 62, que da un total de 69, pero queda una semana. Falta una. Y en la palabra de Dios dice, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. O sea, en esa semana que falta, a la mitad de la semana, se iba a quitar la vida al Mesías. Por eso estamos nosotros en el año 27. ¿Sí o no? La semana tiene 7 días. ¿Cuánto es la mitad de la semana? 3 días y medio. Entonces, pero como estamos en profecía, son 3 años y medio. En el año 27, auméntale 3 años y medio. ¿A qué año te lleva? Al año 31. Por eso dice la profecía que a la mitad de la semana se le iba a quitar la vida ¿a quién? Al Mesías, y aquí está. Pero todavía queda la mitad de la semana pendiente. O sea, 3 años y medio. Hermanos, del 31, cuando muere Cristo, todavía hay un tiempo extra, un tiempo de gracia para los judíos. ¿Se acuerdan que los judíos decían que su sangre caiga sobre nosotros? ¿Pero sobre quién más? Esos hijos chicos que los padres habían jurado que la sangre de Cristo cayera sobre ellos, todavía eran unos niños, ¿verdad? Y no se les podía juzgar por la causa de sus padres. Por eso todavía duró tiempo para que esos hijos de aquellos hombres tomaran la decisión. Y cuando Esteban les predica y les dice, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes lo crucificaron, en vez de que los judíos hubieran sentido arrepentimiento, hubieran reaccionado y hubieran dicho, ciertamente nosotros hicimos esto, que Dios nos perdone. ¿Cómo reaccionaron? Mataron a Esteban. Y con este acto que hicieron, se cerró la profecía de las 70 semanas. Hermanos, ¿entendimos lo que acabamos de ver?
Vuelvo a repetir, si no lo entendimos, pidámosle a Dios que nos lo enseñe y tengamos paciencia, porque realmente son temas difíciles, son temas complicados, ¿verdad? Pero que están en la palabra de Dios. Ahora, ¿se acuerdan que la palabra de Dios dice que esas 70 semanas iban a ser descontadas? ¿Descontadas de dónde? De los 2300 días. Así que si tú a los 2300 días le restas los 490, quedan 1810 días todavía de profecía, ¿verdad? Así que ya sabiendo esto ya no es difícil, porque si tú estás en el año 34 y sabes que son más 1810, ¿a qué año te lleva? A 1844, pero ya de nuestra era. Miren, voy a decirles otra fórmula, a ver si me acuerdo, porque hay otra manera de sacar esto más fácil. Porque aquí en esto que vimos, nosotros revisamos 2 profecías, pero ahora vamos a revisar una para que sea más sencillo. El decreto se da en el año 457. Ese es el punto de partida de los 2300. Entonces ahora pon tú 457, no me acuerdo si es menos 2300. Facilito. Entonces, en pocas palabras, el ángel está diciendo a Daniel, mira, son 2300 años, Daniel. Esa profecía de tiempo va a empezar en el 457, cuando Artajerjes dé la orden de la salida para restaurar Jerusalén. Entonces, el punto de partida es 457. Yo le resto los 2300 años de la profecía y me lleva hasta el año 1844. Sí. Ahora vamos a regresar con Miller. Miller dijo, cuando Miller descubrió esto, dijo, acabo de descubrir la fecha de la segunda venida de Cristo. Viene en 1844. Dicho sea de paso, los adventistas todavía no existían. Esto lo digo porque hay quien dice, es que los adventistas son falsos porque se equivocaron, hermano. Los adventistas no existían todavía. Este era un hombre bautista. Entonces Miller dice, va a regresar Daniel, se da cuenta del descubrimiento que acaba de hacer y dice, acabo de descubrir cuándo va a venir Cristo por segunda vez. Y entonces dice, va a venir en el otoño de 1844. Porque la profecía dice que hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario va a ser purificado. Yo ya descubrí cuándo terminan esas 2300 tardes y mañanas. Cristo va a venir a purificar la tierra. Y entonces, después de 9 años, empieza a predicar. Cristo viene en octubre de 1844. Cristo viene en octubre de 1844. Hermanos, mucha gente cree. Hubo un gran despertar religioso en ese tiempo. Dice que los que tenían negocios los abandonaban. Vendían sus casas, vendían sus propiedades. Hacían un examen de su mente y en su corazón y se arrepentían de sus pecados. Los que eran borrachos dejaban de ser borrachos. Los que tenían cantinas cerraban las cantinas y se convertían en iglesias las cantinas porque decían, Cristo viene, faltan aproximadamente unos años para que venga Cristo. Llega el año de 1844. ¿Y qué sucede? Cristo no viene. Y entonces Miller y todos los que creían dicen, hemos fallado. Pero revisaban los versículos, revisaban la profecía del 457 y dijeron, se cumplió exactamente la profecía de la reconstrucción del templo. Se cumplió exactamente el bautismo de Cristo. Se cumplió exactamente la muerte de Cristo. Se cumplió exactamente el tiempo de gracia para los judíos. No puede ser que estemos equivocados. Pero ¿qué pasó entonces?
¿Por qué en 1844 no vino Jesús? Hermanos, alrededor de un número de 30,000 personas creían que Jesucristo iba a venir en octubre de 1844. De esos 30,000 personas, nada más 50 quedaron firmes. Los demás dijeron, hemos sido engañados. Los demás dijeron, yo nunca creí. Yo nada más andaba en el montón porque pues ahí quería andar, pero yo nunca creí. Y se burlaron y se burlaban de estos 50 hombres que seguían firmes. Decían ellos, no podemos estar equivocados. El cómputo es perfecto. La profecía está en el libro, en el libro de Daniel. Entonces, ¿qué fue lo que falló? Hermanos, con lágrimas fueron de rodillas ante Dios. Señor, revélanos. ¿Por qué tu Hijo Jesucristo no vino si la profecía señalaba? Hermanos, se dieron cuenta que las fechas eran correctas. Lo que estaba incorrecto era el acontecimiento. Cuando Daniel dice que el santuario, que hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, no se estaba refiriendo a la tierra como ellos creían, sino se estaba refiriendo al santuario celestial del que habla Hebreos capítulo 8 y del que habla Hebreos capítulo 9. Dice Hebreos capítulo 8 y capítulo 9 que hay un santuario en el cielo no hecho de mano, del cual fue sacada la copia exacta cuando Moisés hizo un santuario aquí en la tierra. Y cuando nosotros vamos a ver el santuario terrenal, vamos a ver que en el santuario terrenal hay un patio, vamos a encontrar que hay un lugar santo y vamos a encontrar que hay un lugar santísimo. Que en el patio se hacían las ofrendas del sacrificio, que en el lugar santo solo podían entrar los sacerdotes que ministraban ahí los panes, ¿se acuerdan? El candelabro, y estaba también el altar del incienso. Pero también en el santuario terrenal había un lugar que se llamaba el lugar santísimo y que solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Y la función que hacía el sacerdote cada año, cada que entraba, ¿qué era? Purificar el santuario. ¿De qué lo purificaba? De todas las inmundicias del pueblo de Israel. Y el santuario terrenal nos enseña que hay un ministerio que Cristo, nuestro sumo sacerdote, está haciendo, pero ahora no en el santuario terrenal, sino en el santuario celestial. Cuando vino Cristo a morir en la cruz por nosotros, haz de cuenta que murió en el altar del sacrificio del santuario. Cuando Cristo sube al cielo, haz de cuenta que entró en el lugar santo. No, estoy diciendo haz de cuenta para que me entiendas, porque esto es real. Y en 1844, según marcaba la profecía, Cristo no vino a la tierra, pero pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Cuando Guillermo y sus colaboradores leyeron Hebreos 8 y leyeron Hebreos 9, ¿qué creen que pasó con ellos? Hermanos, sus esperanzas volvieron a revivir. Y luego fueron a Apocalipsis capítulo 10 y capítulo 11, donde decía que el templo de Dios fue abierto y el arca de su pacto, ¿qué? Se veía. Entonces dijeron ellos, así como en el santuario terrenal, en el lugar santísimo estaba el arca, también en el santuario celestial en el cielo, también está el arca de la ley.
Y entonces ellos comprendieron, hermanos, que no estaban equivocados en la profecía, sino simplemente estaban equivocados en el evento. Por aceptar la doctrina de que el santuario era la tierra, se equivocaron. Pero después se dieron cuenta que el santuario del que hablaba no era la tierra, sino el santuario era, dijeron, ellos razonaron así, no puede estar hablando la profecía del santuario terrenal, porque desde el año 70 fue destruido. Entonces, ¿de qué santuario está hablando? Tiene que ser del celestial, no hay otro. Y entonces se llenaron de gozo, se llenaron de alegría, porque por seguir investigando la verdad, llegaron a esa conclusión. Y cuando encontraron ellos estas verdades, hermanos, dice una escritora bastante importante, que encontraron que era como una cadena de verdades. Encontraron eslabón tras eslabón, eslabón tras eslabón, que les revelaban verdades que habían sido mantenidas enterradas durante mucho tiempo. Y desde 1844 para acá, Cristo está ministrando en el lugar santísimo. Está investigando el caso de cada uno de nosotros para juzgar si es para vida eterna o para juzgar muerte eterna. En pocas palabras, estamos viviendo lo que los judíos llaman el Yom Kippur, o en nuestra lengua, el día de la expiación. Lo que se hacían los judíos allá en el santuario terrenal, el día de la expiación, es lo mismo que está haciendo Jesucristo en el santuario celestial. En pocas palabras, estamos viviendo ¿qué? El día de la expiación. Marco, ¿tú ibas a comentar algo? Sí, quería comentar nada más algo bien cortito. En la página 195 del Conflicto de los Siglos se habla algo de cuando hubo este gran chasco de que se equivocaron, pero solo en el evento. Dice una línea que me llama la atención en el párrafo 2. El mensaje tenía por objeto probar y purificar la iglesia. Probar y purificar la iglesia. Los que realmente estuvieran convencidos y siguieran indagando iban a ser los que realmente ellos estuvieran convencidos y que tuvieran una fe genuina. Porque todos los demás dijeron, pues yo nunca había creído. Y es lo mismo que pasó en el pueblo de Israel en Deuteronomio 8. Encontramos que Dios los había traído vagando en el desierto. ¿Para qué? Para ver lo que había en sus corazones. Así es, hermanos. Hermanos, esto que nosotros vimos en esta mañana es bíblico, ¿sí? Hay quien dice que esto que nosotros acabamos de ver es exclusivo de los adventistas. Pero en cuanto a aquellos se lo inventaron, hermanos, en la Biblia está. Daniel 8:14, Daniel 8:25, 9:25, Apocalipsis. Ahí están todas estas profecías de tiempo. Y haremos bien en estudiarlas, no solamente saberlas, no solamente entenderlas, sino comprenderlas y saberlas, transmitir. Escuchen bien lo que les voy a decir. La Iglesia Adventista nació en el año 1846. Perdón, 1866, 64. Por ahí en esos años. Cuando esto sucedió, vuelvo a repetir, la Iglesia Adventista no existía. ¿Sí? Porque vuelvo a repetir, se han levantado muchos falsos. Elena G. de White ni siquiera era adventista todavía cuando todo esto sucedió. Ella pertenecía a la iglesia metodista. Así que el que sufrió el chasco, los que sufrieron el chasco no fue la iglesia adventista. Fue Miller, que era bautista, y fueron sus colaboradores. No fallaron en el cómputo de los años. Fallaron solo en el acontecimiento, pero Dios permitió esto por muchas razones. Una de ellas era para purificar la iglesia y ver quiénes eran los verdaderos creyentes, ver quiénes eran los verdaderos adoradores. Después de los años, algunos colaboradores, incluidos la hermana Elena G. de White y otros, formaron lo que fue la iglesia adventista, ¿verdad? Y la iglesia adventista cree en esto.
no por una religión, no por una enseñanza aislada, sino porque está en la palabra de nuestro Dios. ¿Hay algún comentario más, Pedro? No sé si por segunda o tercera vez voy a leer esto. Y un día, algunos de los que estamos aquí nos vamos a dar cuenta de por qué. Mientras Miller estudiaba las Escrituras, descubrió a un Cristo que lo amaba más de lo que podía imaginar. Con su Biblia, una pluma y un cuaderno, comenzó leyendo el Génesis y solo avanzaba en su lectura en la medida que podía entender el pasaje en cuestión. Al comparar un pasaje con otro, permitió que la Biblia se explicara a sí misma. Y mi pregunta es, ¿qué sucedería si nosotros hiciéramos lo que hizo Miller? ¿Esperará Dios que nosotros hagamos lo que hizo Miller? Creo que sí, hermanos. Esa pluma, ese cuaderno, hoy alguien la puede sustituir con una computadora, con la tecnología, pero que mejor sería que nos fuéramos a hacer lo que hizo Miller. Con humildad, su cabeza no estaba llena de prejuicios, no fue a buscar en la Biblia algo ya pensado, sino fue a buscar en la Biblia lo que Dios quería revelar. Estas cosas tan grandes que Dios le reveló a Miller, no se las reveló a través de una escuela, no se las reveló a través de una universidad, no se las reveló a través de pastores, no se las reveló a través de ninguna persona que el mundo llama importante. Se las reveló de una manera directa, de una manera sencilla, de una manera clara. ¿Qué llevó a Miller cuando fue con Dios y Dios le enseñó todo esto? Una Biblia, una pluma y un cuaderno. El cuaderno no era solamente para tenerlo ahí, sino era para hacer notas. La Biblia no era solamente para leerla, sino también para escudriñarla. Y lógicamente, bueno, el instrumento que utilizó como algo que le ayudaba para poder memorizar fue algo que se llama pluma, algo que todos nosotros tenemos hoy en día, y que si hiciéramos lo que hizo Miller, hermanos, pues creo que también nos enseñaría cosas muy, pero muy grandes. Y qué bueno que es así, porque si esto Miller lo hubiera aprendido en una universidad, ahorita algunos que quisiéramos aprender diríamos, ir a Estados Unidos a esta universidad. Pero gracias a Dios, que Dios se lo reveló en su casa, y solamente repito esto, Miller deseaba conocer realmente la verdad. Ojalá seamos nosotros también así, que realmente de una manera sincera y honesta queramos conocer la verdad, y entonces Dios, de acuerdo a lo que Él promete, nos enseñará cosas grandes y profundas que hoy por hoy no conocemos. Así es, hermanos. Hermana Belina. Quiero compartir un pasaje también del capítulo 18 del Conflicto de los Siglos. Dice: Calvino invita a los cristianos a desear sin vacilar y con ardor el día de la venida de Cristo como el más propicio de todos los acontecimientos, y declara que toda la familia de los fieles no perderá de vista ese día. Debemos tener hambre de Cristo, dice. Debemos buscarle, contemplarle hasta la aurora de aquel gran día en que nuestro Señor manifestará la gloria de su reino. Amén. Gracias, hermana. Termino con un texto, hermanos, el repaso de escuela sabática. Jeremías 33:3. Daniel hizo esto. Jeremías hizo esto. Esdras hizo esto. Nehemías hizo esto. Moisés hizo esto. Daniel hizo esto. Guillermo Miller hizo esto. ¿Qué fue lo que hizo? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Si tú y yo clamamos a Dios, Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Solamente, hermanos, tengamos dispuesto nuestro corazón para escudriñar las Escrituras.
Sigamos estudiando la lección de escuela sabática, hermanos. Dios perfeccione este mensaje en la mente y en los corazones de los que lo han de escuchar. Que Dios los bendiga.